Yo quería hablar de ella con el señor Trelawney, pero él se encerraba entonces en un mutismo extremado. Una vez me advirtió que existían razones para que no me hablase más de lo necesario, porque algún día yo lo sabría y lo comprendería todo. Respeté su reticencia y después de preguntar por la niña a mi regreso de cualquier viaje, nunca volví a hablar de ella. No la había visto hasta que la conocí en presencia de usted. Cuando los tesoros que sacamos de la tumba estuvieron ya aquí, el señor Trelawney tomó sus disposiciones. La momia, a excepción de la mano cortada, la colocó dentro del gran sarcófago en el hall. El féretro había sido labrado por el sumo sacerdote tebano Uni, y como habrá observado, tiene multitud de inscripciones en las que se hacen maravillosas invocaciones a los antiguos dioses de Egipto. Las demás cosas de la tumba las colocó en su misma habitación, según ya ha visto usted. Entre ellas, y por razones que él debía conocer, puso la mano de la momia. Creo que la considera como el más precioso de sus tesoros, exceptuando quizá una cosa, o sea, el rubí tallado, al que da el nombre de joya de las 7 estrellas, que guarda en esa caja de caudales, cerrada y protegida por varios mecanismos, como ya sabe usted. Es posible que este relato le parezca aburrido, pero tenía que contárselo para que comprenda la situación actual. Mucho después de mi regreso con la momia, el señor Trelawney volvió a hablar conmigo del asunto. Varias veces estuvo en Egipto, algunas conmigo y otras solo, y yo también había realizado varios viajes, por mi propia cuenta o por indicación suya, pero en todo este tiempo, es decir, durante cerca de 16 años, nunca volvió a hablar del asunto si no lo exigían las circunstancias. Una mañana temprano me hizo llamar a toda prisa. Yo estaba estudiando en el Museo Británico y había alquilado unas habitaciones en Hart Street. Al llegar aquí, lo vi muy excitado, quizá como en el momento en que se enteró de la muerte de su esposa. Me llevó inmediatamente a su habitación, cuyas ventanas estaban cerradas, impidiendo la entrada de ningún rayo de luz diurna. Las luces acostumbradas no estaban encendidas, pero en cambio iluminaban la estancia unas cuantas lámparas eléctricas muy poderosas, por lo menos de 100 bujías cada una, dispuestas a un lado de la estancia. La mesita en la que se hallaba el cofre heptagonal había sido llevada al centro de la estancia, y el objeto tenía un aspecto maravilloso a la luz, hasta el punto de que parecía resplandecer algo en su interior. —¿Qué le parece? —interrogó. —Tiene aspecto de joya —afirmé. Bien hace usted en llamarle el cofre mágico porque muchas veces lo parece. Incluso podría creerse que está vivo. ¿Y sabe usted por qué? Supongo que se deberá al resplandor de la luz. Desde luego, reveló, pero más bien se debe a la disposición de la luz. Mientras hablaba, encendió las luces habituales de la estancia y apagó las otras. El efecto de aquella maniobra en el cofrecillo fue sorprendente. Era todavía un cofre muy bonito, pero parecía de piedra y nada más. —¿No ha observado usted nada en la disposición de las lámparas? —me preguntó el señor Trelawney. —No. Están dispuestas en la misma forma que las estrellas del carro de la Osa Mayor, es decir, como las estrellas grabadas en el rubí. Me impresionó aquella noticia y presté la mayor atención cuando el señor Trelawney añadió: «Durante 16 años nunca he dejado de pensar en aquella aventura, ni de buscar alguna pista que nos aclarase los misterios que presenciamos. Pero nunca, hasta la noche pasada, encontré algo parecido a una solución. Quizá la he soñado porque se me apareció de repente. Salté de la cama con el propósito de hacer algo, incluso antes de saber qué sería. Instantáneamente tuve la idea. En las escrituras de las paredes de la tumba había alusiones a las 7 estrellas de la Osa Mayor que constituyen el carro, y también se citaba con frecuencia al norte. Igualmente se hacían repetidas referencias a la caja mágica, como nosotros la llamamos. Ya habíamos observado esos espacios translúcidos peculiares en la piedra de la caja. Y recordará usted que la escritura jeroglífica decía que la joya procedía del corazón de un aerolito y que el cofre también fue tallado con el mismo material. Me dije que podía darse el caso de que la luz de las 7 estrellas, brillando en la dirección debida, pudiese tener algún efecto sobre la caja o su contenido. Levanté la persiana y miré al exterior. El carro se veía muy alto en el cielo.
y tanto sus estrellas como la polar estaban frente a la ventana. Acerqué la mesa con el cofre y orienté este de manera que los puntos translúcidos se hallasen en la dirección de las estrellas. En el acto, el cofre empezó a resplandecer, según acaba de ver a la luz de las lámparas, aunque entonces su resplandor era más suave. Esperé largo rato, pero el cielo se nubló y la luz murió al fin. De inmediato me procuré unas cuantas lámparas y probé su efecto. Me costó un tanto disponerlas en correspondencia con las partes translúcidas de la piedra, pero en cuanto lo logré, ese objeto volvió a resplandecer. Sin embargo, no pude conseguir nada más. Sin duda alguna faltaba algo. Se me ocurrió que, si la luz tenía algún efecto, habría en la tumba un medio de producirla, ya que allí no se podía contar con el brillo de las estrellas. De pronto todo se hizo claro para mí. Puse el cofre mágico sobre la mesa y noté que ésta tenía algunas protuberancias que correspondían a la forma de aquel y también a las estrellas de la constelación. Por consiguiente, en aquellos puntos de la mesa era preciso disponer algunas luces. Solamente nos faltaba encontrar las lámparas apropiadas. Probé de colocar las eléctricas en las protuberancias indicadas, pero su resplandor no trascendía la piedra. Eso me dio a entender que existirían, sin duda, algunas lámparas especiales para este fin, y que si lograba encontrarlas, daría un paso definitivo para solucionar el misterio. ¿Y dónde están esas lámparas?, inquirí. ¿Dónde se podrán hallar? ¿Y cómo las reconoceremos en el caso de encontrarlas? Cada cosa a su tiempo. Su primera pregunta contiene todas las demás. ¿Dónde están esas lámparas? Pues sencillamente, en la tumba. ¿En la tumba?, exclamé sorprendido. ¿No recuerda acaso que los dos buscamos allí y nos lo llevamos todo? No había la menor señal de ninguna lámpara. Mientras yo hablaba, él desenrolló unas grandes hojas de papel que extendió sobre la mesa tras poner unos libros sobre sus bordes. Reconocí las copias que habíamos hecho de las escrituras de la tumba y entonces él dijo lentamente: ¿Recuerda usted que cuando estábamos allí nos extrañó no hallar una cosa habitual en las tumbas? En efecto, no había sardab. El sardab, añadió el señor Corbeck volviéndose a mí, es una especie de nicho excavado en la pared de la tumba. Los examinados hasta ahora no tienen ninguna inscripción y solo guardan las efigies de los muertos que ocupan la tumba. Luego continuó con su narración. Cuando Trelawney notó que había comprendido su idea, agregó con el entusiasmo propio de otros tiempos: he llegado a la conclusión de que debe haber un sardab muy secreto. Hicimos una tontería al no pensar antes en esto, porque podíamos suponer que el constructor de esa tumba, o mejor dicho, la mujer que la hizo construir y que en otros detalles demostró poseer un gran sentido de la belleza y la minuciosidad, no habría olvidado tal característica arquitectónica. Por consiguiente, no hay duda de que existe un sardab, y cuando lo descubramos, encontraremos las lámparas. Quiero rogarle a usted que emprenda de nuevo el viaje a Egipto, busque la tumba, halle el sardab, y finalmente traiga las lámparas. ¿Y si no hay sardab o dentro de él no están las lámparas?, objeté. En tal caso será preciso que las busque hasta dar con ellas. Me mostré dispuesto a obedecer y él, señalando una de las hojas de papel, contestó: aquí está la copia de las pinturas y relieves de la capilla en sus lados este y sur. La he consultado de nuevo y he visto que en 7 lugares, alrededor de esta esquina, se encuentran los símbolos de las constelaciones que nosotros llamamos el carro, y que, según creía la reina Tera, presidían su nacimiento y su destino. Todas estas representaciones de estrellas son correctas desde el punto de vista astronómico, y es de creer que, así como en el cielo algunas de estas estrellas señalan la polar, todas las representadas en la tumba indican el lugar de la pared en donde se encuentra el sardab. Cuando esté usted de nuevo en la tumba, examine este punto. Probablemente hay algún resorte o mecanismo para abrir el receptáculo. Una vez allí, ya verá cómo lo descubre. A la semana siguiente emprendí el viaje y no descansé hasta hallarme de nuevo en la tumba. Pude encontrar a algunos de nuestros antiguos porteadores, pero además contraté a otros. Sin embargo, en el país reinaban otras condiciones y ya no necesité tomar gente armada. Me encaramé a la tumba yo solo.
No tuve ninguna dificultad porque en aquel clima excelente la escalera que habíamos hecho años atrás se conservaba muy bien. Me resultó fácil advertir que, en aquel intervalo, hubo otros visitantes en la tumba, y se me cayó el alma a los pies al pensar en la posibilidad de que alguno hubiese descubierto el escondrijo secreto. Sería en realidad un amargo descubrimiento el notar que alguien se me había anticipado y que, por lo tanto, mi viaje había sido en vano. Sentí, en efecto, aquella amargura, cuando levanté la antorcha y orienté su luz por entre las columnas heptagonales de la capilla. Allí, en el lugar en que había esperado encontrarla, estaba la abertura del serdab y noté que éste se hallaba vacío. No le ocurrió lo mismo a la capilla, porque cerca de su entrada estaba el cadáver descompuesto de un árabe. Examiné las paredes para comprobar si la suposición de Trelawney era correcta, y observé que, en efecto, las estrellas de la constelación indicaban un punto situado a la izquierda, en el lado sur de la abertura del serdab, donde había una sola estrella de oro. La presioné y noté que cedía. La piedra que constituía la parte delantera del serdab se movió ligeramente. Al examinar mejor el lado opuesto de la abertura, encontré un punto similar indicado por otra representación de la constelación, concretamente por una figura de 7 estrellas, cada una de las cuales era de oro bruñido. Las oprimí todas, una tras otra, pero sin resultado. Al momento se me ocurrió la idea de que el muelle que abría el serdab estaba a la izquierda, y que el de la derecha quizá estaba destinado para que simultáneamente pulsase todas las estrellas una mano de 7 dedos. Utilizando ambas manos, conseguí presionar correctamente. Con un fuerte chasquido apareció de repente una figura acerada, y la piedra volvió despacio a su lugar, cerrándose. Aquella figura que sólo pude entrever se parecía al temible guardián que, según el historiador árabe Ibn Abd al-Hakim, el constructor de las pirámides, el rey Saurid ibn Salhouk, colocó en la pirámide occidental para defender su tesoro. Era una figura de mármol en pie que empuñaba una lanza, y sobre su cabeza estaba enroscada una serpiente. Cuando se aproximaba a alguien, la serpiente le mordía en un lado, se le enroscaba en el cuello, lo mataba y rápidamente regresaba a su sitio. Me di cuenta de que tal figura no había sido colocada allí como un juego, y que desafiarla no era cosa de broma. El árabe muerto a mis pies era una prueba de lo que podía ser. Examiné de nuevo la pared y pude observar algunas pequeñas huellas, como si alguien la hubiese golpeado con un pesado martillo. Sin duda, el ladrón de tumbas era más experto en su trabajo de lo que fuimos nosotros, pues sospechó la existencia de un serdab oculto y se dispuso a encontrarlo. Casualmente hizo funcionar un resorte secreto y puso en libertad al tesorero vengador, según lo llamaba el escritor árabe. Lo ocurrido era evidente. Encontré un pedazo de madera y, situándome a una distancia prudente, hice presión sobre la estrella. En el acto, retrocedió la piedra y la oculta figura se asomó dando una lanzada. Levantó el arma y desapareció. Me dije que ya podía pulsar sin peligro las 7 estrellas y así lo hice. De nuevo retrocedió la piedra y el tesorero se ocultó otra vez. Repetí el experimento y siempre me dio el mismo resultado. Me habría gustado examinar el mecanismo de aquella figura mortífera, pero para ello me faltaban herramientas. Espero que algún día pueda regresar bien equipado para aclarar este punto. Tal vez ignore usted que la entrada de un serdab suele ser muy estrecha, de manera que a veces apenas se puede meter la mano. Viendo aquel serdab pensé 2 cosas. La primera, que las lámparas, si en efecto estuvieron allí, no podían ser de gran tamaño. Y en segundo lugar, que en cierto modo estarían relacionadas con el Hathor, cuyo símbolo, el gavilán, estaba tallado en relieve en la pared interior y pintado del mismo color bermellón que ya vimos en la estela. Hathor es la diosa que en la mitología egipcia corresponde a la Afrodita de los griegos, pues también preside la belleza y los placeres. Pero en la mitología egipcia, cada uno de los dioses tiene muchas formas, y en ciertos aspectos, Hathor tiene algo que ver también con la idea de la resurrección. Hay 7 formas o variantes de la diosa. ¿Por qué no habrían de corresponder con las 7 lámparas?
Estaba ya convencido de la existencia de éstas. El primer ladrón de la tumba encontró la muerte, pero el segundo se apoderó del contenido del serdab. La primera tentativa se llevó a cabo muchos años atrás, como lo demostraba el estado del cadáver. En cambio, no tenía ningún indicio referente a la segunda tentativa. Podía haber ocurrido hacía mucho tiempo o recientemente, pero lo más probable era que las lámparas hubiesen sido robadas en una época ya relativamente antigua. En definitiva, sería todavía más difícil la misión de encontrarlas. Eso ocurrió hace cosa de 3 años y desde entonces me convertí en un personaje de las 1001 noches, pues andaba buscando lámparas viejas, aunque no las cambiaba por otras nuevas, sino por dinero. No me atrevía a decir lo que estaba buscando, y menos aún aventurar una descripción, porque eso habría frustrado todos mis planes. Pero desde el principio tuve ya una vaga idea de lo que debía hacer. A medida que pasaba el tiempo, mi camino se hacía más claro, hasta que por último ya no tuve ninguna duda. Ocuparían todo un volumen los engaños que sufrí y las búsquedas inútiles que llevé a cabo. Pero sin embargo, perseveré. Por último, hace menos de 2 meses, un tratante de trastos viejos en Mosul me mostró una de las lámparas que andaba buscando. Hacía ya más de 1 año que le estaba siguiendo la pista. No sé cómo me contuve al ver que estaba cerca de alcanzar el éxito, pero ya estaba yo adiestrado en argucias del comercio oriental, de modo que el vendedor encontró a un digno contrincante. Antes de comprar cosa alguna quise ver todas sus mercancías, y él me mostró los objetos uno a uno hasta que de entre un montón de basuras sacó 7 lámparas distintas, cada una de ellas con una marca característica, aunque todas tenían algún símbolo de Hathor. Creo que conseguí destruir la imperturbabilidad del vendedor de antigüedades gracias a la importancia de mis compras, porque para que no adivinase lo que yo andaba buscando, prácticamente le vacié la tienda. Anne se echó casi a llorar diciendo que por poco le había arruinado, pues no le quedaba nada que vender, y se habría arrancado los cabellos de saber el precio que yo estaba dispuesto a pagar por algunos de los objetos que él menos estimaba. Antes de emprender el viaje, me desprendí de la mayor parte de mis compras a un precio normal, y no me atrevía a regalar aquellos objetos para no despertar sospechas. Viajé con toda la rapidez posible en aquellos países y llegué a Londres llevando solamente las lámparas, algunos otros objetos diminutos y papiros recogidos en mis viajes. Ahora, señor Ross, sabe usted tanto como yo, y confío a su discreción lo que le parezca conveniente explicar a la señorita Trelawney. —¿Por qué nombra usted a la señorita Trelawney? —preguntó una voz a su espalda. —Está aquí. Nos volvimos sobresaltados, y al instante nos lanzamos una mirada interrogadora. La señorita Trelawney estaba en la puerta, e ignorábamos si se había enterado de gran parte de lo dicho por el señor Corbeck. 13. El despertar. —¿De qué han hablado ustedes esta vez, señor Ross? —preguntó la joven. —Supongo que el señor Corbeck le ha relatado todas sus aventuras en el viaje para buscar las lámparas. Espero que algún día, señor Corbeck, me haga el mismo relato, pero eso lo dejaremos para cuando mi padre esté mejor. Estoy segura de que a él le gustaría contármelo todo en persona, o por lo menos estar presente cuando lo hiciera usted. Ahora comprendo lo que dijo usted cuando llegó. Esperaré y confío en que no sea por mucho tiempo, pues me parece que va a cambiar, en breve, el estado en que se encuentra mi padre. Hace poco rato salí a calmar mis nervios excitados, y ahora voy a dar un paseo por el parque. Estoy segura de que me hará mucho bien, y, señor Ross, le ruego que vaya al lado de mi padre durante mi ausencia. Así podré estar tranquila. Inmediatamente me puse en pie, alegrándome de que la joven saliese a pasear. Me dirigí a la habitación del enfermo y ocupé mi sitio acostumbrado. La señora Grant estaba de guardia, y en cuanto me vio entrar, salió a ocuparse de otras cosas. Estaban levantadas las cortinas y, gracias a la orientación norte de la entrada, la claridad no era excesiva. Permanecí largo rato pensando en lo que acababa de oír, cuando de pronto escuché una fuerte voz procedente de la cama, y levantando los ojos vi que el enfermo estaba despierto y me hablaba. —¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Me quedé tan sorprendido que solo pude contestar: —Me llamo Ross y ahora estaba vigilándole a usted.
¿Vigilándome? ¿Qué quiere usted decir? ¿Por qué? Haciendo una pausa, añadió. ¿Es usted médico? No, señor, repuse sonriendo. Pues entonces, ¿por qué está aquí? Si no es médico, ¿quién es usted? Soy abogado, informé. Pero, sin embargo, no estoy aquí con este carácter, sino simplemente como amigo de su hija. Quizá por saber que era abogado se decidió en el primer momento a rogarme que viniese, cuando se figuró que usted había sido víctima de un asesinato. Después, fue lo bastante bondadosa como para considerarme su amigo y permitirme que permaneciese aquí, de acuerdo con el expreso deseo de usted de que se quedase alguien a vigilarle. El señor Trelawney era, sin duda, un hombre de rápidas ideas y de pocas palabras. Mientras yo hablaba, me miró fijamente, como si me atravesara con sus ojos. De momento no replicó, como si aceptase mis palabras. Pero de pronto exclamó, ¿ella se figuraba que yo había sido asesinado? ¿Ocurrió esta noche? No, señor. 4 días atrás, contesté, con gran extrañeza por su parte. Hasta entonces había permanecido sentado en la cama. Hizo un movimiento como si quisiera ponerse de pie, pero conteniéndose, rogó. Cuéntemelo usted todo cuanto sepa, sin omitir ningún detalle. Pero antes haga usted el favor de cerciorarse de que está cerrada la puerta, porque me interesa mucho enterarme de la situación antes de ver a nadie. Estas palabras me dieron a entender que me aceptaba como excepción, cosa que, dados mis sentimientos por su hija, me resultó agradable. En cuanto volví, tras haber cerrado la puerta, lo encontré sentado en la cama y me dijo, «Adelante». Obedeciendo sus deseos, le di toda clase de detalles, incluso los más pequeños que pude recordar de todo lo ocurrido a partir del momento de mi llegada a la casa. Desde luego, nada dije de mis sentimientos con respecto a Margarita, y solo hablé de aquellas cosas que, sin duda, mi interlocutor conocía ya. Con respecto a Corbeck, me limité a decir que había traído algunas lámparas que estuvo buscando, y luego le hablé de que las había perdido para, finalmente, encontrarlas en la casa. El señor Trelawney me escuchaba dando pruebas de un dominio sobre sí mismo que me pareció maravilloso. De vez en cuando pronunciaba algunas palabras para sí, como si fuesen un comentario inconsciente. El aspecto misterioso de todo lo sucedido, que tanto me preocupaba, parecía carecer de interés para él, y cuando le conté la ansiedad que sufría su hija por su estado, el cuidado que le había dedicado, y el tierno amor de que dio muestras, pareció muy conmovido y aún sorprendido. Al rato, oí que en voz muy baja pronunciaba el nombre de la joven. En cuanto terminé mi narración, que interrumpí al referirme al momento en que la señorita Trelawney salió a dar un paseo, mi interlocutor guardó silencio por espacio de 2 o 3 minutos, aunque a mí me parecieron interminables. Seguidamente se volvió hacia mí y en tono vivo exclamó, «Ahora hábleme de sí mismo». Advertí que en sus labios había una leve sonrisa, cosa que me dio algún ánimo, y sin abandonar su mirada, empecé a hablar. Como ya le dije antes, me llamo Malcolm Ross, de profesión abogado, y puedo añadir que he logrado algunos éxitos en mi carrera. Sí, ya lo sé, corroboró él, y siempre he oído hablar bien de usted. ¿Cuándo y dónde conoció a mi Margarita? Yo le referí nuestro primer encuentro y añadí que en aquella ocasión habíamos tenido oportunidad de hablar durante largo rato. Dije también que durante nuestra conversación pude darme cuenta de la soledad de la joven, y que eso me animó a hablarle en tono alentador. Conté que Margarita había manifestado sus deseos de poder vivir más cerca de su padre, a quien amaba, y de estar en relaciones más íntimas con él, de gozar más de su confianza. ¿Y usted? Me interpeló de pronto el señor Trelawney. Puedo añadir, declaré, que la señorita Trelawney es una joven de carácter dulce y muy hermosa, cuya mente es tan clara como un cristal. Dicho esto, hice una pausa y fijé los ojos en el suelo. Al levantarlos nuevamente vi que el señor Trelawney me miraba con aspecto bondadoso y sonriente. Luego me tendió la mano y me dijo, «Malcolm Ross, siempre he oído hablar bien de usted y me han dicho que es un perfecto caballero, de modo que me alegro muchísimo de que mi hija tenga semejante amigo, pero siga usted». Mi corazón dio un vuelco de alegría, porque el primer paso para ganarme el afecto del padre de Margarita estaba ya dado con éxito. Por mi parte, dije, rogué a la señorita Trelawney que contase conmigo y me permitiese servirla,
y ayudarla en cuanto se presentase una ocasión oportuna. Ella me prometió hacerlo así, aunque entonces yo no tenía la menor idea de que fuese tan pronto y de tal modo. Pero lo cierto es que aquella misma noche fue usted atacado, y la señorita Trelawney, desconsolada y alarmada, me hizo llamar. En cuanto encontró la carta de instrucciones de usted, yo ofrecí mis servicios, que fueron aceptados, como ya sabe. ¿Y cómo ha pasado usted estos días?, se interesó el señor Trelawney. Aquella pregunta me sobresaltó, pero dominándome indiqué: estos días, señor, a pesar del dolor y la ansiedad que nos consumía, y pese también a la pena que sentía la joven a la que he amado más y más a medida que transcurrían las horas, fueron los más felices de mi vida. El señor Trelawney guardó silencio, mientras yo me arrepentía de haber sido demasiado franco, y al fin dijo: bien quisiera que su madre pudiese oír tales palabras, porque sin duda alguna habrían alegrado su corazón. ¿Pero está usted seguro de eso? Conozco mis sentimientos, o por lo menos me lo figuro. No, replicó él, no me refiero a usted. Pero en cambio antes habló de afecto de mi hija por mí, y sin embargo ha vivido en esta casa por espacio de 1 año, y habló con usted de su soledad, de su aislamiento. Me duele confesar que eso era cierto, pero también he de añadir que durante el pasado año nunca advertí en ella ninguna señal de afecto. En tal caso, contesté yo, he tenido la suerte de ver más en pocos días que usted durante toda la vida de su hija. No me lo figuraba siquiera, añadió él. Creí que se mostraba indiferente conmigo, y que de este modo, aunque inconscientemente, se vengaba del abandono en que la tuve durante su juventud. Supuse que tendría un corazón frío, y no puede imaginarse cuánta es mi alegría al darme cuenta de que me quiere la hija de su madre. Dicho esto, se hundió en las almohadas. Era evidente que aquel hombre había amado mucho a su esposa, y sin duda alguna, le impresionaba más el amor de la joven en cuanto hija de su esposa que en cuanto hija propia. Y así no me extrañó oír que murmuraba: Margarita, hija mía, tierna, fiel, valerosa y fuerte como su madre, igual que su madre. Hizo una pausa y al rato exclamó: 4 días, el 16. En tal caso debemos de estar en 20 de julio. Yo afirmé inclinando la cabeza, y él siguió diciendo: de modo que he permanecido 4 días sumido en extraño sopor. Eso no me ha ocurrido ahora por vez primera, porque ya en otra ocasión pasé sin sentido 3 días enteros, si bien ni lo sospeché siquiera hasta que me dijeron el tiempo transcurrido. Pero si le interesa enterarse de eso, ya se lo contaré algún día. Aquella promesa me hizo estremecer de satisfacción. Mientras tanto, el señor Trelawney volvió a la realidad y dijo: mejor será que me levante. Cuando entre Margarita, dígale que estoy bien del todo, porque conviene evitarle toda sorpresa. También le pido el favor de decirle a Corbeck que me gustaría verle tan pronto como me sea posible. Además quiero ver estas lámparas y oír cuanto tenga que decirme sobre ellas. Su actitud con respecto a mí me llenó de alegría, y cuando ya me disponía a salir, dominado por alegres pensamientos, él desde la cama me llamó: «Señor Ross». Aquel modo ceremonioso de nombrarme no me gustó. Sin embargo, retrocedí, y él entonces me dijo: «Siéntese un momento, porque será mucho mejor que hablemos ahora y no después. Ambos somos hombres y conocemos el mundo. Lo que me ha dicho acerca de mi hija es nuevo para mí, y quiero cerciorarme del terreno que piso. Tenga usted en cuenta que no hago ninguna objeción, pero como padre tengo deberes que cumplir, quizás penosos. Supongo que no tendré más remedio que resignarme a juzgar por lo que me ha dicho, y creo que tendrá usted el propósito de pedir su mano». «Sí, señor, estoy decidido», confirmé. Ya después de nuestra entrevista en el río tuve la intención de buscarle para comunicar mis deseos sobre el asunto. Los acontecimientos me han permitido conocer mucho mejor a su hija, lo que ha confirmado mis primeras impresiones. «Debo suponer, Malcolm Ross», observó él, «que no ha hecho usted ninguna insinuación a mi hija. Por lo menos no le he dicho nada». «¿Que no le ha dicho nada? Eso es peligroso», replicó él. «Tenga usted en cuenta que se imponía la delicadeza en vista de la situación», dije.
Así pues, le doy a usted mi palabra de honor de que su hija y yo no somos ahora más que dos buenos amigos. Eso me satisface, Malcolm Ross, manifestó el señor Trelawney. Y desde luego supongo que hasta el momento en que haya podido hablar con mi hija y le dé permiso, no le hará ninguna declaración. Sin embargo, el tiempo me obliga a actuar rápidamente y he de dedicar mi atención a algunos asuntos tan urgentes y extraños que no me atrevo a perder ni una sola hora. De otro modo, no habría tratado con un nuevo amigo como usted la posibilidad de casar a mi hija y su futura felicidad. Le prometo respetar sus deseos, señor Trelawney, concluí mientras abría la puerta. Oí cómo la cerraba a mi espalda, e inmediatamente fui en busca del señor Corbeck, para comunicarle que el señor Trelawney estaba ya repuesto del todo, lo cual le alegró hasta el punto de empezar a bailar como un loco. De repente, sin embargo, se interrumpió y me rogó que en lo venidero me abstuviera de hablar del hallazgo de las lámparas o de las visitas a la tumba realizadas por él mismo y el señor Trelawney, si éste no me hablaba antes del asunto, como sin duda no tardaría en hacer. Así se lo prometí, y enseguida fui a contar el suceso a los demás habitantes de la casa. La señora Grant empezó a llorar emocionada, y luego echó a correr para ver si podía hacer algo en ayuda del amo, como solía llamarlo. La enfermera se quedó desalentada porque perdía un buen cliente, pero no tardó en alegrarse de que el señor Trelawney estuviese ya repuesto, y prometió acudir al lado de éste en cuanto la llamasen. Mientras tanto, se ocupó en preparar su maletín. Llamé al sargento Dow al estudio para estar a solas. Se sorprendió al oír la noticia, y tras breve reflexión me preguntó, ¿y cómo ha explicado el primer ataque? El segundo tuvo lugar cuando ya estaba inconsciente. El detective, sin esperar mi respuesta, añadió, esta es la razón de que no se lleguen a conocer muchos casos. Pero en fin, me alegro de que éste haya terminado bien. Supongo que el señor Trelawney es hombre capaz de obrar juiciosamente, y de que ahora ya repuesto, se ocupará de sus asuntos. Es muy posible, sin embargo, que no haga nada. Y como al parecer él esperaba que sucediese algo, pero sin embargo no solicitó la protección de la policía, deduzco que no desea nuestra intromisión, y mucho menos que detengamos al culpable para castigarlo. Oficialmente supongo que se dirá que se trató de un accidente, de una enfermedad o de algo parecido. Por mi parte me alegro, porque este caso empezaba a preocuparme. Desde luego le agradeceré a usted que, si algún día lo sabe, me cuente cómo ocurrió todo esto, pues no comprendo de qué manera el señor Trelawney fue sacado de la cama, cómo lo arañó el gato embalsamado y quién hizo uso del cuchillo en la segunda tentativa, ya que maese Silvio no pudo haberlo hecho todo. Cuando Margarita volvió de su paseo, salí a su encuentro en el hall. Continuaba pálida y triste, pese a que me pareció ver que había recobrado en parte su color. Al verme, centellaron sus ojos y me miró fijamente. «Ya veo que tiene usted noticias para mí. ¿Está mejor mi padre?» «Sí». «¿Por qué lo supone?» «Lo he visto en su rostro. Voy inmediatamente a su lado». Y echó a correr, pero la detuve. Dijo que ya la avisaría en cuanto estuviese vestido. «¿Cómo?», exclamó asombrada. «Debo pensar que ha recobrado ya el conocimiento. No me imaginaba tan buenas noticias». Se sentó en la silla más próxima que pudo encontrar y prorrumpió en llanto. Yo estaba impresionado. Ella advirtió mi emoción y al parecer comprendió la causa. Hasta aquel momento yo supe que la amaba, y aunque solo tenía la esperanza de que correspondiese a mi afecto, no había recibido ninguna prueba. Pero cuando observé que me permitía cogerle la mano y que devolvía la presión de la mía, sonrojándose mientras volvía sus ojos a los míos, ya no tuve ninguna duda acerca de sus sentimientos. No pronunciamos una sola palabra, porque tampoco era necesario, y por otra parte, quizá no pudiéramos expresar lo que sentíamos. Cogidos de la mano, como dos niños, subimos los escalones que conducían a la puerta de la casa y nos quedamos en el descansillo, en espera de la llamada del señor Trelawney. Al oído, porque resultaba mucho más agradable que hablar en voz alta, le conté cómo había despertado su padre y lo que dijo. De pronto sonó un timbre y Margarita se puso en pie, poniéndose un dedo en los labios.
Al instante, se dirigió a la puerta de la habitación de su padre y llamó suavemente. «Adelante», exclamó una fuerte voz. «Soy yo, papá», dijo Margarita con voz temblorosa en el interior de la estancia. Se oyó un paso fuerte y vigoroso. Se abrió la puerta con rapidez, y un momento después, Margarita se vio estrechada por los brazos de su padre. Apenas cambiaron palabras con voces entrecortadas. «Papá, querido papá, querida niña, Margarita, hija mía. Oh, papá, por fin». Ambos entraron en la habitación y se cerró la puerta. 14. La señal de nacimiento. Mientras aguardaba el aviso del señor Trelawney, el tiempo me pareció muy largo. Pero sin embargo, al cabo de un rato, y cuando yo estaba más distraído en mis asuntos personales, se abrió la puerta y apareció él, llamándome con un gesto. «Entre, señor Ross», me dijo con acento cordial, aunque con cierta solemnidad que me impresionó. Penetré en la entrada y él volvió a cerrar la puerta. Tendió la mano para coger la mía sin soltarla, hasta que me llevó ante su hija. Margarita nos miraba alternativamente, y cuando estuve muy cerca, el señor Trelawney me soltó, y mirando a su hija dijo: «Si la situación es como imagino, no debe haber secretos entre nosotros. Malcolm Ross sabe ya tantas cosas acerca de mis asuntos que o bien abandona en el acto esta casa, o bien debe enterarse mejor todavía. Ahora, Margarita, dime si le permites al señor Ross que vea tu muñeca». La joven dudó un breve instante y se decidió. Sin decir palabra, levantó la mano derecha para que el brazalete que llevaba, cuyas labradas alas le cubrían la muñeca, se cayese hacia el brazo, dejando ésta al descubierto. Entonces sentí un escalofrío, porque pude ver una línea desigual y de color rojizo, de la que al parecer salían unas manchas rojas semejantes a gotas de sangre. Después de unos instantes, sonó la voz del padre preguntando: «¿Qué dice usted ahora?». Mi contestación consistió en tomar la mano de Margarita para besarle la muñeca. «Esta es mi respuesta», afirmé volviéndome al señor Trelawney. Él besó a su vez la mano de su hija y dijo: «Está bien». Nos interrumpió una llamada a la puerta, y en cuanto el señor Trelawney dio su permiso, apareció el señor Corbeck. Al vernos reunidos, hizo un movimiento como para retirarse, pero el señor Trelawney se lo impidió. Mientras se estrechaban las manos, el padre de Margarita sufrió una transformación, como si hubiese recobrado la juventud y el entusiasmo de otro tiempo. «De modo que usted tiene las lámparas», gritó casi. «Parece que en definitiva estuve acertado. Ahora acompáñeme a la biblioteca, donde estaremos solos, y me lo explicará todo. Y mientras tanto, Ross, hágame el favor de ir a buscar la llave de la caja del banco para que pueda examinar las lámparas». Luego, los tres se dirigieron a la biblioteca mientras yo me encaminaba al banco. Cuando regresé con la llave, los encontré todavía ocupados en la explicación, aunque los acompañaba el doctor Winchester, quien llegó poco después de mi salida. El señor Trelawney, enterado de su mucha bondad y de la atención y los cuidados que le prestó, así como de la obediencia a sus deseos manifestados en la carta, le rogó que se quedara a escuchar. Todos juntos cenamos pronto, y tras un rato de conversación intrascendente, el señor Trelawney dijo: «Ahora opino que sería mejor retirarnos para ir a la cama temprano. Mañana tendremos mucho que hablar y esta noche deseo reflexionar». El doctor Winchester se marchó junto al señor Corbeck, y en cuanto salieron, el señor Trelawney recomendó: «También creo preferible que esta noche vaya usted a pasarla en su casa. Deseo estar solo con mi hija, pues quiero tratar varias cosas con ella. Quizá mañana pueda comunicárselas también a usted». Comprendí perfectamente sus sentimientos, pero sin embargo, aún estaba impresionado por los sucesos de los últimos días, y algo inquieto objeté: «¿Pero no será peligroso si supiera usted como nosotros?» Pero con gran sorpresa por mi parte, Margarita me interrumpió. «No habrá ningún peligro, Malcolm, porque yo estaré con papá». Al mismo tiempo lo cogió del brazo, y él añadió: «Venga usted tan temprano como quiera, Ross. Puede venir a desayunar con nosotros. En resumidas cuentas, usted y yo tendremos que hablar».
Dicho esto, salió de la estancia dejándonos solos. Yo besé la mano de Margarita y ella se acercó a mí. Nuestros labios se unieron por primera vez. Aquella noche dormí muy poco, pues me lo impedían la felicidad y la ansiedad. Antes de las 9 de la mañana, estaba de nuevo en casa del señor Trelawney. Todos mis temores desaparecieron al ver a Margarita tranquila y sonriente. Creo, me comentó en voz muy baja, que papá no ha salido todavía, con la intención de que yo pudiese recibirte a solas. Después de desayunar, el señor Trelawney nos llevó al estudio y dijo al entrar: «También he rogado a Margarita que viniese». Y una vez estuvimos sentados, exclamó: «Anoche le dije a usted que tendríamos que hablar. Supongo que se habrá imaginado que sería sobre usted mismo y Margarita, ¿no es así? En efecto, pues ha acertado. Margarita y yo hemos hablado y conozco ya sus deseos». Dicho esto, me tendió la mano, que yo estreché, y luego besé a Margarita, que se había acercado a mí. «Ya conoce usted bastantes detalles acerca de mis expediciones para conseguir esta momia y todos los objetos que le pertenecían. Supongo que también habrá adivinado gran parte de mis teorías. Ahora deseo consultarle sobre un punto en el que Margarita y yo no estamos de acuerdo. Me dispongo a hacer un experimento que coronará 20 años de investigaciones, peligros y trabajo. Gracias a él, podremos averiguar cosas que han estado ocultas en los ojos de los hombres durante muchos siglos. No quiero que mi hija esté presente porque quizá haya en ello algún peligro considerable y desconocido. Yo he afrontado grandes peligros también desconocidos, y lo mismo puedo decir de mis valerosos e inteligentes ayudantes. No tengo ningún inconveniente en exponerme otra vez en beneficio de la ciencia, de la historia y de la filosofía. Pero, en cambio, me opongo a que mi hija corra los mismos riesgos. Su vida es demasiado preciosa, y más ahora cuando se halla en el umbral de una nueva felicidad. No quiero que entregue su vida como le ocurrió a su pobre madre». Se interrumpió apenado, y Margarita acudió a darle un beso, consolándolo con amorosas palabras. «Recuerda, papá, que mi madre no quiso que permanecieses a su lado cuando conoció tu deseo de emprender aquel viaje a Egipto, a pesar de que entonces aquel país estaba trastornado por una guerra. Bien sabes que te dejó libertad para hacer lo que quisieras, y la prueba de que temía por ti está en esta señal de nacimiento. Y ahora yo, hija de tu esposa, he de obrar como lo habría hecho ella». Luego se volvió a mí y me dijo: «Ya sabes, Malcolm, que te amo. Pero el amor es confianza, y debes confiar en mí, tanto en el peligro como en la felicidad. Tú y yo hemos de estar al lado de mi padre ante este peligro desconocido. Los tres saldremos de él, o en él pereceremos. Este es el primer deseo que expreso al que ha de ser mi marido. ¿No crees que tengo razón en mi calidad de hija?». Yo me limité a acercarme a ella, y tomándole la mano manifesté: «Señor Trelawney, en este asunto, Margarita y yo no somos más que uno». Él tomó las manos de ambos, las estrechó, y emocionado dijo: «Eso es lo mismo que habría hecho su madre». El doctor Winchester y el señor Corbeck llegaron exactamente a la hora fijada, y se reunieron con nosotros en la biblioteca. A pesar de mi extremada felicidad, comprendí que aquella reunión era solemne. Instintivamente nos sentamos en círculo. El señor Trelawney tenía a la derecha a Margarita y a la izquierda al señor Corbeck. Después de unos instantes de silencio, el dueño de la casa dijo al señor Corbeck: «¿Lo ha comunicado todo al señor Winchester según convenimos?». «Sí, señor», contestó el interpelado. «Pues yo», añadió el señor Trelawney, «se lo he dicho ya a Margarita, de modo que todos estamos enterados». De inmediato, dirigiéndose al doctor, le consultó: «Debo entender que, después de todo lo que ya sabe, desea tomar parte en el experimento que espero poder realizar». «Sin duda alguna. Antes de estar enterado me había ofrecido ya sin reservas, y ahora que ya sé de lo que se trata, por nada del mundo perdería una ocasión semejante». «Por otra parte, señor Trelawney, no se preocupe por mí, pues soy hombre de ciencia e investigador de fenómenos. No tengo parientes, y soy libre de hacer lo que quiera, aunque se trate de arriesgar mi vida». El señor Trelawney inclinó la cabeza, y volviéndose al señor Corbeck, le habló así:
Hace ya muchos años, mi querido amigo, que conozco sus ideas y su modo de pensar, por lo que no necesito preguntarle más. Margarita y Malcolm Ross me han comunicado sus deseos con la mayor claridad. Hizo una pausa y continuó diciendo: el experimento que me propongo realizar consiste en averiguar la existencia de alguna fuerza en la antigua magia. Las condiciones en que nos hallamos son excelentes. Por mi parte, creo firmemente en la existencia de semejante energía. En nuestra época, no sería posible crear, disponer u organizar algo por el estilo. Pero estoy seguro de que en la antigüedad existía tal fuerza que goza de una supervivencia excepcional. En resumen, la Biblia no es un mito, y allí hemos leído que el sol se detuvo por el mandato de un hombre y que un asno llegó a hablar. Y si la pitonisa de Endor pudo conjurar el espíritu de Samuel, ¿por qué no podrían existir otras personas con iguales facultades? ¿Y por qué algunas de ellas no habrían podido sobrevivir? En el libro de Samuel se dice que la pitonisa de Endor era una entre muchas, y que si Saúl fue a consultarla, se debió a la casualidad. Él solo buscaba a una de las muchas que expulsó de Israel. Esa reina egipcia era Tera, que vivió cerca de 2000 años antes de Saúl. Tenía un familiar y era una maga. Vean ustedes cómo los sacerdotes de su época y los de otras posteriores trataron de extirpar su nombre de la faz de la tierra, borrándolo y lanzando una maldición sobre la puerta de su tumba para que nadie pudiese descubrir su perdido nombre. Y lo lograron de tal manera que incluso Maneto, el historiador de los reyes egipcios, que escribía en el siglo X antes de Jesucristo, con toda la sabiduría de 40 siglos tras él, y con la posibilidad de acceso a todas las crónicas existentes, fue incapaz de encontrar su nombre. ¿Y no han adivinado ustedes, al pensar en los últimos sucesos, quién o qué era su familia? El gato momificado, exclamó el doctor. Ya me lo figuraba. Tiene usted razón, corroboró el señor Trelawney sonriendo. Hay toda clase de indicaciones de que el familiar de la reina maga era ese gato que fue momificado al mismo tiempo que ella. Y no solo lo metieron en su tumba, sino que también fue colocado en el sarcófago con su ama. Ese fue el que me mordió la muñeca y me arañó con sus agudas garras. En tal caso, mi pobre Silvio está exculpado. Me alegro mucho, observó Margarita. Esa mujer, añadió el señor Trelawney, tenía un notable don de previsión. Al parecer pudo ver claro a través de la debilidad de su propia religión, y se preparó para un mundo diferente. Toda su aspiración tendía al norte. Desde el primer momento, sus ojos debieron sentirse atraídos por las 7 estrellas del carro. Tal vez, según decía en los jeroglíficos de su tumba, porque a su nacimiento cayó un gran aerolito de cuyo interior se extrajo la joya de las 7 estrellas, que ella consideraba como su talismán. Y al parecer gobernó de tal manera su destino que todos sus pensamientos y cuidados se concentraban en ella. El cofre mágico tan maravillosamente labrado, con 7 lados, procedía también del aerolito. El 7 era su número mágico, cosa que no debemos extrañar. Recuerden ustedes que tenía 7 dedos en las manos y otros tantos en los pies. Poseía ese talismán de precioso rubí, en el cual había 7 estrellas en la misma posición que la Osa Mayor, que presidiera su nacimiento, y además cada una de estas estrellas tenía 7 puntas, lo cual por sí mismo ya es una maravilla geológica. No es raro que ella se sintiera atraída por estas coincidencias. Además, según vimos en la estela de su tumba, nació en el 7º mes del año, aquel en el que empieza la inundación del Nilo. La diosa que presidía tal mes era Hathor, o sea, la diosa de la propia casa de los Antef, de la dinastía tebana, y que en sus varias formas simboliza la belleza, el placer y la resurrección. También en este 7º mes, que empezaba en nuestro 28 de octubre para terminar el 27 de noviembre, en el 7º día, la estrella extrema del carro aparece por encima del horizonte entero. Por consiguiente, de un modo prodigioso, en la vida de esta mujer se agruparon estas circunstancias diversas. El número 7, la estrella polar con la constelación de 7 estrellas y la diosa del mes, Hathor, que era su deidad particular y la de su familia,
los Antef de la dinastía tebana. Esta diosa era el símbolo del rey, y sus 7 formas presidían el amor, las delicias de la vida y la resurrección. En todo eso había mucha base para la magia. Tengan presente también que esta mujer era muy hábil e instruida en las ciencias de su época. Su padre, prudente y sabio, cuidó de que por medio de la sabiduría pudiese luchar contra las intrigas de los jerarcas. Recuerden ustedes que en el antiguo Egipto empezó la astronomía, y que alcanzó un desarrollo extraordinario, y que la astrología la siguió en su progreso. Y es posible que en posteriores desarrollos de la ciencia relativos a los rayos lumínicos, podamos observar que la astrología tiene base científica. Tal vez podré decirles a ustedes algo acerca de esto. Piensen que los egipcios conocían ciencias que actualmente, y a pesar de nuestros adelantos, ignoramos en absoluto. La acústica, por ejemplo, era una ciencia exacta y conocida por los constructores de los templos de Karnak y Luxor y de las pirámides. También aquellos sabios conocían, sin duda, la manera de utilizar otras fuerzas, y entre ellas las de la luz, en las que ni siquiera pensamos nosotros. Pero ya hablaré luego de eso. Ese cofrecillo mágico de la reina Tera tiene muy extrañas propiedades. Es posible que contenga fuerzas que no sospechamos siquiera. No podemos abrirlo, y hemos de suponer que está cerrado por dentro. ¿Cómo? Es un cofrecillo de piedra sólida, de extraordinaria dureza, más parecido a una joya que al mármol corriente, y con una tapa igualmente sólida. Y sin embargo, es tal la finura de su trabajo que la herramienta más delicada de nuestros días no podría insertarse por debajo de la tapa. ¿Cómo fue hecho con tal perfección? ¿Cómo se eligió la piedra para que esos puntos translúcidos concuerden con la posición de las 7 estrellas en la constelación? ¿Y cómo se explica que, cuando brillan estas estrellas, aparezca un resplandor interior que se repite en cuanto sitúo 7 luces eléctricas en la misma posición que aquellas? Y sin embargo, en el cofre no se advierte el menor cambio bajo otra iluminación cualquiera. Repito que este cofrecillo contiene algún misterio de la ciencia. Estoy seguro de que la luz lo abrirá de un modo u otro, ya sea impresionando alguna sustancia sensible a sus efectos, o liberando alguna fuerza mayor. Confío únicamente en que nuestra ignorancia no pueda cometer alguna torpeza que estropee el mecanismo, quitándonos la posibilidad de aprender una lección extraordinaria, pues sería casi milagroso si conseguimos dilucidarla después de 5000 años. Asimismo, es posible que en otro sentido estén ocultos en este cofre unos secretos que para bien o para mal puedan iluminar al mundo. Por las crónicas egipcias y también por deducción, sabemos que aquel pueblo estudió las propiedades de las piedras y de los minerales con fines mágicos, es decir, que se dedicaba a la magia blanca y negra. Sabemos que algunos de los magos de la antigüedad podían inducir sueños de cualquier clase, y no tengo ninguna duda de que esto lo conseguían con ayuda del hipnotismo, que era otra de las ciencias conocidas entonces. Gracias a nuestra farmacopea podemos, en cierta medida, inducir en sueños incluso de carácter agradable o terrorífico, según preferimos. Pero los antiguos parecían ser capaces de gobernar a voluntad cualquier forma o color de ensueño. Sabían inducir cualquier idea y de cualquier manera. En este cofre quizás exista un verdadero depósito de ensueños. Tal vez algunas de las fuerzas que hay adentro puedan haber sido ya usadas en mi propia casa. Pero en el caso de que algunas de esas fuerzas fuesen utilizadas, interrumpió el doctor, ¿quién o qué las puso en libertad en el momento oportuno? Usted mismo y el señor Corbeck fueron sumidos en una especie de trance que duró 3 días cuando estuvieron por segunda vez en la tumba de la reina. Y entonces, según me contó el señor Corbeck, el cofrecillo no estaba allí, aunque sí la momia. Con toda seguridad, en ambos casos, ha obrado una inteligencia activa, manejando quizá alguna otra fuerza. En efecto, había una inteligencia activa, contestó el señor Trelawney, y disponía de una fuerza que nunca falla, el hipnotismo. ¿Y dónde estará esa fuerza?, preguntó el doctor. En la momia de la reina Tera, explicó el señor Trelawney. Lo que yo sostengo es que la caja o cofrecillo fue preparado para una ocasión especial.
como lo fueron las demás cosas que había en la tumba. La reina Tera no se molestó en protegerse contra las serpientes y los escorpiones en aquella tumba excavada en la roca, sino contra las manos humanas, contra los celos y el odio de los sacerdotes que conocían sus verdaderos fines y que probablemente habrían tratado de frustrarlos. Lo preparó todo para la resurrección. A juzgar por las pinturas simbólicas de la tumba, opinaba de un modo tan distinto al de sus contemporáneos que esperaba una resurrección de la carne. Eso le ganó el odio de los sacerdotes, quienes por esta causa trataron de borrar su nombre, pues había blasfemado de sus creencias y de sus dioses. Todo cuanto podía necesitar para la resurrección estaba contenido en su tumba rocosa. En el gran sarcófago, mucho mayor que el usual, estaba su familiar, el gato, que según creo, debía de ser un gato tigre. También en la tumba y en un segundo receptáculo, las jarras que usualmente contienen los órganos internos embalsamados por separado, no contenían más que aceite, por lo que hemos de suponer que al cadáver no le quitaron las entrañas. Por fin, en el sarcófago había un cofrecillo mágico sobre el cual reposaban sus pies. Fíjense también en el cuidado con que protegía su facultad de regir los elementos. De acuerdo con su creencia, la mano abierta fuera de las envolturas regía el aire, y la joya extraña de las brillantes estrellas regía el fuego. El simbolismo inscrito en las suelas de sus zapatos le daba predominio sobre el agua y sobre la tierra. Luego les hablaré de la piedra de la estrella. Y ahora que tratamos del sarcófago, fíjense en cómo guardó su secreto en caso de que allí penetrase algún intruso. Nadie podía abrir el cofrecillo mágico sin las lámparas, porque ahora ya sabemos que la luz corriente no era eficaz. La gran tapa del sarcófago no estaba sellada como era habitual, porque ella deseaba regir el aire, pero ocultó las lámparas que por su estructura pertenecen al cofrecillo mágico en un lugar donde nadie pudiese encontrarlas, de no seguir la indicación secreta preparada únicamente para los ojos de los eruditos. Y aún así se protegía contra un posible descubrimiento preparando la muerte del imprudente y casual descubridor. Para eso aplicó la lección tradicional del guardia vengador de la pirámide, construida por su antecesor de la cuarta dinastía en el trono de Egipto. Supongo que ya habrán ustedes notado que en su tumba había ciertos detalles distintos de los corrientes. Por ejemplo, el pozo de la momia, que usualmente estaba lleno de piedras, permanecía abierto. ¿Por qué? Supongo que había tomado sus disposiciones para poder salir de la tumba una vez hubiese resucitado bajo una personalidad distinta y menos habituada a las penalidades que sufrió en la primera existencia. A juzgar por su intento, había pensado en todo lo que podía permitirle la salida al mundo, pues incluso preparó la cadena de hierro cerca de la puerta rocosa, a fin de poder descender hasta el suelo. Sin duda, supuso que tenía que transcurrir bastante tiempo, porque una cuerda ordinaria se destruiría con el transcurso de los años, e imaginó que posiblemente el hierro resistiría. Ignoramos cuáles eran sus intenciones para cuando volviese a pisar la tierra, y nunca las conoceremos a no ser que sus muertos labios recobren la vida y la palabra. 15. El propósito de la reina Tera. A la joya de las 7 estrellas sin duda la consideraba como el mayor de sus tesoros, pues en ella grabó palabras que en su tiempo nadie se atrevía a pronunciar en Egipto. El señor Trelawney se puso en pie y se alejó. Poco después, regresó llevando en la mano una cajita de oro. En cuanto se sentó nuevamente, la dejó sobre la mesa, la abrió, y todos nos inclinamos a contemplarla. Sobre el fondo de satén blanco pude admirar un maravilloso rubí de inmenso tamaño. Estaba tallado en forma de escarabajo, con las alas plegadas y las patas y antenas oprimidas contra los lados. A través del color carmesí de la piedra se veían 7 estrellas, cada una con 7 puntas, y en conjunto reproducían exactamente el carro de la Osa Mayor. También había algunos jeroglíficos tallados con la mayor precisión. Cuando todos terminamos de contemplar la piedra, el señor Trelawney la volvió para mostrarnos el reverso, que no era menos maravilloso,
pues imitaba la parte inferior del escarabajo. También tenía algunos jeroglíficos tallados. Como ven ustedes, hay dos palabras, una en la parte superior y otra debajo. Los símbolos de la primera representan una sola palabra compuesta de una sílaba prolongada con sus determinativos. Ya saben ustedes que el idioma egipcio era fonético y que todos los símbolos jeroglíficos representaban el sonido. El primer símbolo representaba la palabra mer, la I y las dos elipses puntiagudas a la prolongación de la R final. Mer. La figura sentada con la mano abierta es lo que se llama la determinativa o pensamiento, y el rollo del papiro aludía a la abstracción. Así, obtenemos la palabra mer, amor, en todo su sentido abstracto, general y más completo. Este es el ekau que puede regir el mundo superior. El símbolo que hay en el reverso es mucho más sencillo, aunque el significado más abstruso. El primer símbolo significa men, habitando, y el segundo ab, el corazón. Se expresa así la idea de habitando en el corazón, lo que en nuestro idioma significa paciencia. Este es el ekau que gobierna el mundo inferior. Cerró la caja y, haciendo una seña para que nos moviésemos, fue a guardar la joya en el arca. Una vez recobró su lugar, siguió diciendo: esa joya que la reina Tera sostenía en la mano con sus místicas palabras había de ser quizá el factor más importante de su resurrección. Desde el primer momento lo comprendí instintivamente, y por eso guardé la joya dentro de la caja de caudales, de donde ni siquiera el cuerpo astral de la reina Tera podría sacarla. Ya saben ustedes que el cuerpo astral es algo que acepta el misticismo actual y que ya se creía en el antiguo Egipto. Un individuo dotado de facultades extraordinarias puede a voluntad y con la rapidez del pensamiento trasladar su cuerpo a donde quiera mediante la disolución de sus partículas. Según las antiguas creencias, había varias partes del ser humano. En primer lugar, el Ka o doble, que puede definirse como individualidad abstracta de la personalidad y que poseía una existencia independiente, pudiendo trasladarse de un lugar a otro y llegar al cielo para conversar con los dioses. Luego había el Ba o alma, que vivía en el Ka y tenía la facultad de ser corpórea o incorpórea a voluntad, poseyendo a la vez substancia y forma, pudiendo abandonar la tumba, visitar el cuerpo en la tumba y también reencarnarse. Además había el Ku, la inteligencia espiritual o espíritu. Y por fin, los Ekem o poderes de un hombre, su fuerza vital personificada. Estos eran el Kaibid o sombra, el Ren o nombre, el Kad o cuerpo físico y el Ab o corazón, en el cual se asentaba la vida. Todo eso componía un hombre. Ya se ve pues que aceptando tal división de funciones espirituales, etéreas y corpóreas, ideales y reales, existen todas las posibilidades para lograr una traslación corpórea, siempre guiada por la inteligencia o la voluntad. Todo ello me hace pensar que la reina Tera esperaba poder realizar su propia resurrección cuando lo creyese conveniente. El robo del que fue objeto la tumba y todo lo que siguió nos prueban que cada parte de su cuerpo, incluso separada de él, puede ser un punto central o núcleo para la reunión de todas las partículas de su cuerpo astral. La mano que está en mi habitación podría originar la aparición instantánea de la reina en forma camal, y también su rápida disolución. Ahora llego al fin de mi demostración. El propósito de la agresión que sufrí fue el de abrir la caja fuerte para extraer la piedra preciosa. Y no dudo de que en la oscuridad de la noche esa mano momificada buscase con frecuencia la joya talismán sin poder sacarla de la caja de caudales. Como el rubí no es astral, solo podía ser extraído del modo ordinario, o sea, abriendo la puerta. Con este fin, la reina utilizó su cuerpo astral y la ferocidad del gato para llevar a la cerradura del arca la llave que pudiese abrirla. Yo lo sospechaba desde hace mucho tiempo, y esperaba pacientemente tener reunidos todos los factores necesarios para abrir el cofrecillo mágico y resucitar a la reina momificada. Veamos ahora en qué época esperaba la reina Tera que se efectuase la resurrección. Tengan ustedes en cuenta que las constelaciones no se han ofrecido siempre a nuestras miradas en la misma posición,
De manera que en la época de la reina Tera, las estrellas del carro de la Osa Mayor no tenían la misma forma que en la actualidad. Sin embargo, en todas las representaciones de esta constelación que aparecían en la tumba y en diferentes objetos, se mostraba la forma que hoy conocemos. Si reflexionan ustedes bien, eso indica que la reina Tera se proponía resucitar precisamente en nuestra época, es decir, cuando la constelación tuviese la forma por ella representada en la tumba. En cuanto al cofrecillo mágico, estoy persuadido de que se abre solamente ante algún principio de la luz, frente al ejercicio de alguna de sus fuerzas que en la actualidad desconocemos. Pensando en ello se me ocurrió la idea de que tal vez el aceite que había en las jarras de la tumba sirviese para este objeto, es decir, para encender las lámparas. Examiné las jarras y encontré un poco de aceite ya espeso, aunque no rancio. Entonces lo analicé y me di cuenta de que era aceite de cedro, pues todavía despedía un poco de su aroma. Con una parte del aceite restante hice algunos experimentos útiles. Usted ya sabe, doctor, que el aceite de cedro tiene ciertas propiedades de refracción que no se encuentran en los otros, y que se usa en las lentes de los microscopios para aumentar la calidad de visión. Anoche puse un poco en las lámparas que situé cerca de las partes translúcidas del cofrecillo mágico. El efecto fue magnífico, y el resplandor luminoso e interior resultó mucho más intenso que con las luces eléctricas. En vista de eso, he pedido aceite de cedro para realizar el experimento completo, y ya veremos qué sucede. 16. La caverna. Por la tarde, el señor Trelawney nos llevó a su estudio, y una vez reunidos continuó con su explicación diciendo: para realizar el experimento hemos de estar completamente aislados, y como aquí eso sería del todo imposible, pues a cada momento nos interrumpirían estropeando nuestros planes, he preparado mi casa de como hayas, que se halla en un promontorio y solo resulta visible desde el lado del mar. Nos dirigiremos, pues, allí, y debo comunicarles que he hecho los preparativos convenientes para trasladar a aquel lugar todo lo necesario, a fin de llevar a cabo nuestro experimento. Igualmente, mandaré allá a los criados necesarios, pero he de rogar a todos ustedes que me ayuden a disponer algunos detalles. En efecto, cada uno de nosotros, ayudado por los criados, se encargó de dirigir la carga y la salida de las cajas de embalaje ya preparadas, algunas de las cuales eran de tamaño y peso considerables. Terminada esta labor, nos acostamos para seguir trabajando al día siguiente. Después de comer, cuando ya se marcharon los criados, el señor Trelawney sacó de la caja fuerte el rubí con las 7 estrellas, y terminados ya todos los preparativos, nos dirigimos a la estación, donde nos habían reservado un vagón cama para todos nosotros. Pasó la noche sin incidentes, y como el tren era muy lento y se detenía en todas las estaciones, el viaje nos pareció bastante largo, dándonos ocasión de seguir tratando el asunto que tanto nos interesaba. Llegamos a Whitterton hacia las 9 de la noche, y allí nos esperaban ya los carros y camiones para proseguir el viaje hasta la mansión del señor Trelawney. Al llegar, nos impresionó el aspecto de la casa alumbrada por la luna llena. Como dijera su dueño, estaba situada sobre una elevación rocosa y con toda seguridad sólo era visible desde el mar, de modo que en aquel lugar estaríamos perfectamente aislados. Dentro de la casa estaba ya todo dispuesto. La señora Grant y los criados habían trabajado muy bien, así que todo estaba limpio y agradable. Nos separamos para ir a lavarnos y a cambiarnos de ropa después de aquel largo viaje, y luego cenamos en el comedor del lado sur, cuyas ventanas daban al mar. Acabada la cena, nos reunimos en la habitación que el señor Trelawney se había reservado como estudio y que era contigua al dormitorio. Lo primero que observé al entrar fue una gran caja de caudales, muy parecida a la que tenía en su casa de Londres. Cuando todos estábamos en el estudio, el señor Trelawney se dirigió a la mesa, sacó la cartera y al palparla palideció. Con dedos temblorosos la abrió mientras decía: «Parece que abulta menos. Supongo que no ocurrirá nada grave». Los 3 hombres nos acercamos a él, pero Margarita permaneció a cierta distancia, serena y tranquila, mientras su padre,
con gesto de desesperación, abría la bolsita en la que había guardado la joya de las 7 estrellas. «¡Dios mío!», exclamó, «ha desaparecido. Y sin esa piedra no podemos realizar el experimento». Tales palabras parecieron despertar a Margarita de su éxtasis. De pronto apareció en su rostro una expresión de dolor, pero se tranquilizó inmediatamente y sonriendo dijo: «Quizá la dejaste en tu habitación, papá, o bien se te cayó de la cartera mientras te cambiabas de ropa». Todos nos apresuramos a penetrar en la estancia vecina, y de pronto nos tranquilizamos al ver que sobre la mesa se hallaba la joya de las 7 estrellas, resplandeciente y bella como nunca. Tímidamente miramos hacia atrás y pude notar que Margarita había perdido ya su actitud de extraña calma y serenidad. Sin decir palabra, el señor Trelawney cogió la joya, y todos volvimos a la habitación inmediata. Con el menor ruido posible, abrió la puerta del arca con la llave que tenía sujeta a su muñeca y guardó la joya. En cuanto cerró la caja, pareció respirar más tranquilo. Los demás también nos tranquilizamos, y al rato nos dispusimos a esperar la llegada de los carros. Poco tardaron en aparecer y de nuevo tuvimos que trabajar como locos para dirigir la descarga y el transporte de los bultos. Pero en muy escasos minutos quedó terminada la faena. Y como ya era hora de acostarse, cada uno de nosotros se retiró a su respectiva habitación, con la esperanza de que la noche transcurriera en calma, como en efecto sucedió. A la mañana siguiente, desembalamos los objetos traídos y los colocamos en los lugares señalados. Más tarde, se dio la orden de que al día siguiente todos los criados regresasen a Londres en compañía de la señora Grant. En cuanto estuvimos solos en la casa, el señor Trelawney nos llevó de nuevo a su estudio y nos dijo: «Ahora debo revelarles un secreto, aunque antes me han de prometer que nunca lo comunicarán a nadie. Durante más de 200 años esta promesa se ha exigido a las personas a quienes se descubría, y más de una vez la vida y la seguridad dependieron del exacto cumplimiento de tal promesa. Todos nosotros nos apresuramos a asegurarle nuestra discreción, y entonces él informó: «En esta casa hay un lugar secreto, una cueva natural agrandada y perfeccionada por la mano del hombre. Está debajo de esta misma casa, y desde luego no me atrevería a asegurar que siempre se haya utilizado con fines legales. Muchos condenados por delitos políticos se han refugiado en ella, y por esta razón se sigue guardando el secreto de su existencia». Dicho esto, se puso en pie y los demás le imitamos. Nos dejó en el hall exterior y siguió andando por espacio de unos minutos. Poco después, reapareció y nos hizo una señal para que lo siguiésemos. En el hall interior vimos que un ángulo formado por 2 paredes se había abierto, dejando visible un agujero oscuro y el comienzo de una escalera tallada en la roca. De esta manera llegamos a una gran cueva, cuyo extremo más lejano quedaba oculto en las tinieblas. Era un lugar muy espacioso, que alumbraban algunas pequeñas aberturas de extraña forma, seguramente fisuras naturales de la roca que nadie se ocupó en disimular. Desde allí se percibía claramente el ruido del oleaje, y el señor Trelawney empezó a hablar diciendo: «He escogido este lugar como el mejor de todos los que conozco para llevar a cabo nuestro gran experimento. Reúne magníficas condiciones para ello. Aquí estamos y estaremos tan aislados como lo estuvo la reina Tera en la tumba rocosa del Valle del Mago. Para bien o para mal, nos someteremos aquí a nuestra suerte y nos atendremos a las consecuencias. En caso de alcanzar el éxito, podremos volver al mundo de la ciencia moderna provisto de infinitos conocimientos sobre la antigüedad, que quizás serán capaces de transformar profundamente las ideas, los experimentos y las investigaciones de nuestra época. Si fracasamos, morirá con nosotros incluso la noticia de lo que hemos intentado, pero creo que todos estamos preparados para lo que pueda ocurrir». Hizo una pausa y nadie replicó, pues nos limitamos a asentir a sus palabras con un movimiento de cabeza, y él, no sin cierta vacilación, añadió: «Todavía no es demasiado tarde. Si alguno de ustedes tiene alguna duda o una ligera vacilación,
Le ruego que lo manifieste sin tardar. Y quien quiera que sea, podrá salir sin el menor inconveniente ni entorpecimiento. Los demás proseguiremos nuestro trabajo. Hizo otra pausa y nos miró uno a uno. Nosotros cruzamos también nuestras miradas, pero nadie manifestó la menor debilidad. Por mi parte, aun en el caso de haber tenido un leve deseo de marcharme, el aspecto del rostro de Margarita me habría tranquilizado. No manifestaba el más pequeño temor, sino que por el contrario, se hallaba animado de una calma sobrehumana. El señor Trelawney hizo una larga aspiración, y ya en tono más decidido siguió diciendo: «Puesto que todos estamos de acuerdo, cuanto antes empecemos, mejor. Permítanme que les diga que este lugar, como el resto de la casa, puede ser alumbrado eléctricamente. Para ello solo tendré que empalmar un cable con la instalación de la casa». Tras decirlo, se dirigió a la escalera y subió unos tramos. A corta distancia, encontró el extremo de un cable que insertó en un enchufe del hall. Hecho esto, dio una vuelta a un conmutador y la cueva quedó inundada de luz. Gracias a ella, pude notar que colgaban del techo unos aparejos, sin duda destinados a levantar grandes pesos. Inmediatamente empezamos a trabajar, y antes de la hora del crepúsculo, dejamos en su sitio todos los grandes sarcófagos y las curiosidades y objetos que habíamos llevado allí.